Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, shalom, bendiciones. ¿Quién te habla? Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Pablo nos está hablando justamente que Dios no se olvida de los padres de Israel, ¿sí? En todo el contexto de la Biblia, ¿sí? Vamos a ver que el Señor habla de los padres, ¿sí? De Israel, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los padres de Israel. Y es muy importante porque cuando vamos a leer desde el versículo 25, pero vamos a comenzar en el versículo 30 hoy, porque realmente ya vimos la parte anterior, ¿verdad? Lo que vamos a leer, pero es importante leer para entender más o menos lo que es el texto, el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Porque no quiero, hermanos, dice que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego que Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Acá justamente viene hablando, sí, Pablo, que vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, ¿sí? Nuevamente habla de Jacob, ¿sí? ¿Quién es el padre? Jacob. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Justamente nos manda, en este versículo nos manda Jeremías 31 al 34, ¿verdad? Que dice, he aquí que viene el día que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando le tomé de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero escribiré mi Torá en sus mentes y en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, este es el pacto que haré con ellos, dice, cuando yo quite sus pecados. Entonces, el punto de lo que Pablo viene hablando es justamente que él nos está explicando que en ningún momento el Padre dejó una chance o alguna posibilidad que los gentiles reemplazaran a Israel. En ningún momento. Siempre dice que Israel es el olivo verde, que Yahshua es la raíz y que somos injertados en el olivo verde. ¿Cuándo hemos vivido esto, que somos gentiles y que somos separados de Israel y que suplantamos a Israel, por decirlo de alguna manera? Cuando nos enseñaron la teología de reemplazo. Hemos vivido la teología de reemplazo por mucho tiempo y hemos creído realmente que nosotros reemplazamos a Israel, y no es así. Israel es irreemplazable, justamente lo dice Pablo en la escritura, ¿verdad? Ya hemos leído esa parte anteriormente. Entonces podemos ver que Pablo nos viene diciendo todo el tiempo esto, ¿sí? Y muchas veces uno pregunta, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué árbol sos? Porque si no sos el olivo verde, que es Israel, bueno, un creyente evangélico cristiano te dice, bueno, soy el árbol de Yahshua, sí, pero ¿cuál es el árbol de Yahshua? Volvemos a la misma, es el olivo verde, porque él es la raíz, dice la palabra. Entonces, el gentil no tiene árbol si no está injertado en Israel, ¿sí? Esto es muy interesante poder entender para poder comprender lo que es la restauración de Israel. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, ¿sí? Acá había un problema desde un principio, ¿sí? Que como Israel fue elegido como pueblo, ¿sí? Israel fue elegido, ¿sí? Para ser nación, ¿sí? Eternamente por el Padre. En otra parte que hemos leído ya en los profetas, en programas anteriores, hemos visto que el Señor dice, llamaré a un pueblo que no es pueblo, ¿sí? Y me adorarán y me servirán. Y justamente está hablando de los gentiles injertados, ¿sí? Entonces, dice Pablo, Pablo está hablando justamente de eso, ¿sí? Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, ¿cómo a la elección? Claro, ellos son elegidos para ser el pueblo de Adonai, ellos son elegidos y nosotros somos injertados. Por eso dice Pablo, comenzando esta parte, ¿sí? Desde el versículo 25 dice, no sean arrogantes, ¿sí? No ignoren este misterio, ¿sí? Para no ser arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, ¿sí? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. O sea, no seamos arrogantes. Bueno, nosotros ahora, Yahshua nos eligió y ahora nosotros somos el pueblo e Israel quedó desechado, vamos a decirlo de alguna manera. No, no, no es así. Eso es una teología de reemplazo que nos han enseñado por años, que la iglesia reemplazó a Israel y que la iglesia es la novia. La iglesia no es la novia si no está injertada en el olivo verde, porque ¿quién es la novia? Israel, ¿sí? ¿A quién viene a buscar Yahshua? A Israel. Y ahora vamos a ver esto justamente. Entonces dice, así que en cuanto al evangelio, ahí ya leímos, ¿sí? Son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? El Padre tiene un pacto eterno con ellos, ¿sí? Es eterno el pacto. Yahweh no elimina los pactos, ¿sí? Entonces dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Gloria al Señor. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobediente a Adonai, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, ¿sí? Ellos fueron desobedientes, ¿sí? Y nosotros entramos, ¿sí? Ahora bien, dice, no se ensoberbezcan contra Israel, porque así como ellos fueron desgajados, decía Pablo comenzando el capítulo 11, así como ellos fueron desgajados algunas ramas, no todas, algunas, porque algunos entraron y siguen entrando cada día, sí, así también ustedes van a ser desgajados si no permanecen en esa bondad. O sea, muchas veces el cristiano es arrogante sin entender la palabra del Señor, es arrogante y cree que puede, sí, llevarse muchas veces por delante todo lo que es las cosas de Adonai. Y no es así, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque Adonai es bueno, sí, pero Él también es un Dios celoso, Él es un Padre celoso de su pueblo. Gloria al Señor. En Hebreo 8 al 10 dice así, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, esto está en el libro de Hebreo, en su Biblia, la Reina Valera, en el Nuevo Pacto, ¿sí? Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Muy bien, acá dice, está hablando el autor de Hebreo, ¿sí? Lo que ya vienen diciendo los profetas desde antes. Por eso es que Yahshua dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Entonces, justamente el autor de Hebreo viene diciendo esto, ¿sí? He aquí que vienen días. ¿Quién dijo esto? Jeremías 31 al 34. He aquí que vienen días que en un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando le tomé de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, pero escribiré mi Torá en sus mentes y en sus corazones, y yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos, del libro de Hebreos. Entonces, ¿con quién dice que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto? O sea, el nuevo pacto no es con los gentiles, es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Los gentiles entramos, los que éramos gentiles, entramos por misericordia y gracia. Por eso entramos, ¿sí? No es el pacto con nosotros. Eso nos han metido una teología de reemplazo, nos han enseñado y nos han hecho vivir por mucho tiempo una teología de reemplazo permitida por Adonai, porque el tiempo de la restauración no era hace 700 años atrás, ¿verdad? Eso ha comenzado hace ni 20 años atrás, la restauración de Israel. Y tú dirás, bueno, sí, pero ¿cómo tú sabes, Valeria, que ha comenzado? Sí, porque la palabra nos enseña y porque el mundo entero está guardando la Torá hace casi 20 años atrás. ¿Por qué? Porque está volviendo a casa, Israel está volviendo. Entonces las congregaciones guardando la Torá, las congregaciones guardando Shabbat, las congregaciones guardando la fiesta de Dios, ya no guardan la fiesta del sistema, las congregaciones enseñando a comer limpio. ¿Qué está sucediendo? ¿Están judaizando? No. ¿Se están volviendo secta? No. Porque justamente una secta es la que vive equivocada la palabra de Adonai, de lo que Dios no dijo. Eso sí se define secta, pero esto no, porque es desde el contexto de lo que está hablando Pablo. Entonces el mundo entero está viniendo a casa, está volviendo, Israel está volviendo.
Entonces, acá el autor de Hebreo dice que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué pasó con estas dos casas? Ya lo hemos hablado, sí, en otros programas anteriores, pero es importante volver a recalcar, sí, que el último rey que tuvo el reino realmente unificado, sí, fue el rey Salomón. El rey muere por haber pecado y por haber hecho lo malo ante los ojos de Adonai. Luego, después que él envejeció, muere. Adonai divide el reino, sí, y lo dijo a él en vida, pero dijo que iba a suceder cuando él moría. Entonces él muere y Adonai divide el reino, entonces quedan dos casas, sí, 2 tribus para Roboam su hijo y 10 tribus para Jeroboam, sí. Entonces quedó el reino del sur y el reino del norte. Entonces ahora el autor de Hebreo viene diciendo esto, sí. Entonces, no como el pacto que hice con sus padres, sí, lo que ya vengo diciendo, el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré. Muy bien. Y seré a ellos por Adonai y ellos me serán por pueblo. Y este es el pacto desde el principio. Yo soy su Dios, ustedes mi pueblo. Este es el pacto desde el principio. Entonces dice en Mateos 15, como leímos, ¿verdad? En Romanos hemos leído el versículo 30, dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobediente a Adonai, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Nosotros éramos desobedientes. A ver, nosotros no éramos obedientes, porque fuimos obedientes y porque miramos al Dios de Israel. No, nosotros también éramos desobedientes, pero por misericordia, el Padre nos llamó y nos injertó y derramó la sangre preciosa de Yahshua HaMashiach para injertarnos en el olivo verde. Mateos 15, 21 al 28 dice así. Saliendo Yahshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Adón ben David, ¿sí? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yahshua no le respondió palabra. Oiga, Yahshua aún no había sido muerto, crucificado, enterrado, resucitado, no. Pero Yahshua no le respondía palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella era desobediente. Ella era una mujer cananea, ¿sí? Como Ruth, ¿sí? La moabita. Ella era una mujer cananea. Entonces dice, respondiendo a él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Yahshua y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Muy bien, acá hay algo muy importante, porque esta mujer era considerada para el Señor, oiga, porque muchas veces no, el Señor fue misericordioso, Él le trató bien. No, sí, acá le trató como un perrillo, pero no porque no sea misericordioso, sino porque era el estado de los gentiles. Él era un judío. Nosotros tenemos que entender esto, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, ¿sí? De la raíz de David. Conforme la carne, Él vino como judío, ¿sí? Y murió como un judío conforme la carne y resucitó como un judío que vino justamente desde el cielo, ¿sí? Para derramar su sangre preciosa. Por eso él dice que justamente el trono de David será el que gobernará eternamente sobre Israel. Entonces podemos ver que dice, él le responde, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella se postró, ¿sí? Y él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto es muy interesante, ¿sí? Porque esta era la condición, como te digo, de los gentiles. Los gentiles éramos considerados como perros,
pero el Señor fue un poquito perrillos, le dijo, ¿sí? Éramos considerados como perros, éramos considerados como animales. ¿Por qué? Porque éramos inmundos, ¿sí? Se entiende, aunque no lo vivíamos, en mi caso hablando, ¿sí? Que los hijos de Adonai teníamos que vivir conforme la palabra lo manda, pero hemos estado comiendo cosas inmundas, ¿sí? Hemos estado comiendo equivocadamente. Entonces, ¿por qué eran considerados los gentiles perrillos? Porque los gentiles vivían como perrillos según desde, por supuesto, la cultura de cultura hebrea, ¿verdad? La cultura de Israel. ¿Por qué? Porque comían cualquier cosa, ¿sí? Nosotros comíamos de todo, todo lo que come un perro, ¿sí? Porque un perro, por ejemplo, come un animal que no rumía, ¿sí? Y no tiene pezuña hendida. Y se entiende que nosotros, según la Torá, no podemos comer eso. Y un judío jamás te va a comer una comida que no sea permitida por el Señor. Entonces, esto es muy interesante, ¿sí? Y el Señor le dice esto a la sirofenicia. Y cuando Pedro recibe la visión, ¿sí? Un lienzo que baja del cielo, ¿sí? De 4 puntas, él dice que ve en ese lienzo, ¿sí? A animales, a aves y todo este tipo de animales, y le dice al Señor, él en la visión le dice, nunca he comido nada inmundo, y el Señor le dice, no llame inmundo a lo que yo limpié, pero no se refiere a comida. Entonces esto hemos escuchado prédicas y hasta el día de hoy que se escucha que el Señor en este sentido permite ahora comer cosas inmundas. Y no es así, eso es una mentira y es una enseñanza errónea, porque lo que le está mostrando el Padre a Pedro es que él limpió a los gentiles porque los gentiles eran considerados de esa manera. Un gentil no podía estar con un judío o con un israelita, por decirlo, ¿sí? Entonces, cuando él va a la casa de Cornelio, él encuentra a todos los hombres, ¿sí? Ahí en la casa de Cornelio, listo para recibir la impartición del Espíritu. Y él dice, y Pedro le dice, ¿ustedes saben cuán abominable es que un judío esté con un gentil? ¿Sí? Le dice Pedro. Y ahí le vuelve y le dice, pero el Señor me dijo que no llame inmundo a lo que él limpió. Le está hablando a las personas, no le está hablando. No había un banquete de cerdo, de liebre, de carpincho, no sé, cosas. No había eso, no, habían personas. No había un banquete inmundo para que coman y que el Señor limpiaba los alimentos. No, nunca limpió. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es sin sombra de variación. Él es eterno. Su pacto es eterno. Su Torá es eterna. Él la dio y la va a cumplir y la va a hacer cumplir, ¿sí? Para la novia hasta el día final de toda la historia, como dice la palabra. Entonces, en Lucas, ahora bien, usted quiere comer lo que quiera y quiere, eso es una cuestión de obediencia y de mandamiento, ¿sí? Esto no es cuestión de salvación. La salvación es por fe, y si usted acepta al Señor, ¿sí? Y realmente recibe al Señor en su corazón, ¿sí? Y le sigue, realmente usted puede ganar la salvación, por supuesto, porque no podemos hacer nada para ser salvo, ¿sí? Solo que Él nos mandó, ¿sí? Como pueblo suyo, nos dio sus leyes, sus ordenanzas, sus estatutos para que vivamos y podamos ser bendecidos en la tierra y podamos ser multiplicados, ¿sí? Entonces, en Lucas 1:31 al 33 dice así. Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, ¿sí? Que fue traducido Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor y el Adón, ¿sí? Le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muy bien. Cuando escribe el autor, sí, de Lucas, el capítulo 1 dice que este será grande. ¿De quién está hablando? De Yeshua, ¿sí? Y será llamado Hijo del Altísimo. ¿De quién está hablando? De Yeshua, ¿sí? Y el Señor Dios dará el trono de David, su padre. ¿A quién? A Yeshua, ¿sí? Y reinará sobre la casa
de Jacob, sobre la casa, ¿sí? El padre de las 10 tribus, ¿sí? No dice sobre la casa de los gentiles. Yo lo siento mucho porque sé que muchas personas hemos aprendido erróneamente esto y realmente es lamentable, pero si tenemos el corazón circuncidado, Dios puede hacer la obra en nosotros. Entonces dice, esto está en Lucas 1:33, no estoy leyendo del antiguo pacto, porque esto está en Lucas, y como no lo hemos visto antes, no lo hemos visto porque no estaba revelado para nuestros ojos aún. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, ¿sí? Entonces, ¿quién es el pueblo? Israel. ¿Quién es el olivo verde? Israel. ¿Quién es la raíz? Yahshua, ¿sí? ¿Quién reinará sobre la casa de Jacob? Yahshua, ¿sí? ¿Quién es la casa? ¿De quién es la casa? De Jacob, el padre de las 12 tribus, que es Israel. Qué maravilloso, gloria al Señor, gloria al Padre. Siempre está hablando de Israel, no habla de los gentiles, ¿sí? Y nosotros no somos gentiles tampoco una vez que venimos a Yahshua, porque muchas veces vas a escuchar, no, porque nosotros somos gentiles, no tenemos nada que ver con Israel. Sí, bueno, si alguno piensa esto, está bien, si quiere pensarlo de esa manera, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Éxodo 19:3-6 dice así. Gloria al Señor. Dice Éxodo 19:3-6 dice así. Y Moisés subió a Adonai, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este era el deseo del corazón de Dios, ¿sí? De Adonai, desde un principio. Este era el deseo. Que Israel sea realmente su especial tesoro, ¿sí? Sobre todos los pueblos de la tierra. Israel sigue siendo su especial tesoro, por supuesto, porque este es un pacto eterno. Pero no era el deseo del Señor, del Padre, no era que justamente Israel se rebele y todo lo que sucedió, ¿sí? Entonces dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces podemos ver en Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, gloria al Señor, Deuteronomio 29, dice así, 29 del 11 al 15, sí, del 11 al 15 dice así. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, todos, para que entres en el pacto de Yahweh tu Adonai y en su juramento que Yahweh tu Adonai concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Adonai de la manera que Él te ha dicho. Y como juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ahí una vez más están los padres. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con todos los que están aquí presentes hoy, con vosotros delante de Yahweh vuestro Adonai, y con los que no están aquí hoy con vosotros. Siempre, eternamente. Entonces dice, con los que hoy están aquí y con los que no están, con los que van a entrar, con los que van a venir, porque dice extranjero, ¿sí? Extranjeros, dice, tus mujeres, tus niños y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. El pacto es con todo. Y con los que vendrán, dice, la oración y la bendición que estaba haciendo Moisés, ya lo estaba haciendo para los que íbamos a entrar inclusive. En Deuteronomio 6, 4, 7, dice así. 6 del 4 al 7 dice así. Oye Israel, Yahweh nuestro Adonai, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Adonai de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por eso dice en Jeremías que escribiría la Torá en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? Acá está la bendición justamente, oye Israel. Desde un principio, el llamado, ¿sí?, a que oiga la voz del Padre es a Israel. Por eso Él nos injertó en el olivo verde, porque hoy dice el Padre, oye Israel, y los que somos Israel, los que tenemos el corazón circuncidado para recibir su mandamiento, vamos a estar con los oídos abiertos a escuchar la voz del Padre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Mis ovejas. Gloria al Padre. Muy bien. Entonces decíamos justamente que en el versículo 31 del capítulo 11 dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Adonai sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Claro, nosotros no éramos mejores que ellos, ¿sí? Los gentiles, que éramos gentiles, no éramos mejor que Israel. También éramos desobedientes, ¿sí? Y Adonai sujetó a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Porque si el pueblo de Israel hubiera sido un pueblo sujeto, obediente, ¿sí?, que amaba solamente a Adonai, nosotros no hubiéramos tenido chance. Gracias a que ellos fueron desobedientes, como dice la palabra, Yahweh sujetó a todo bajo desobediencia para tener misericordia de todos, de ellos y de nosotros que no éramos pueblo. Muy bien, entonces en Jeremías 31, 6 y 7 dice así, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Adonai. Porque así ha dicho Yahweh, regocijaos en Jacob, con alegría, nuevamente habla, ¿sí?, de Jacob, regocijaos en Jacob, ¿sí?, dice la palabra, con alegría y das voces de júbilo a la cabeza de naciones, ¿sí?, Israel, haced oír, alabad y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. Aquí está justamente hablando del remanente de Israel, de lo que Pablo viene hablando, del remanente, que siempre hubo un remanente. Cuando Elías se queja al Padre, ¿sí?, a Yahweh, y le dice, me procuran matarme y solo yo he quedado, ¿sí?, que no me he humillado, ¿sí?, delante de Baal. Y el Padre le dice, tengo 7,000 hombres, sí, que me he reservado para que no se han humillado delante de Baal. Entonces él siempre tuvo un remanente, siempre el Padre tuvo un remanente. Si no podemos nosotros decir, bueno, yo soy el único, yo soy la única que amo al Padre, que le sirvo. No, el Padre tiene siempre un remanente. Él tiene sus hijos que le aman, Él tiene sus hijos que le obedecen, Él tiene sus hijos que le siguen, Él tiene sus hijos que le temen, sí, aunque también tiene sus hijos que no tanto, que no le temen tanto, que no le obedecen tanto, pero siempre fue así. Y el Padre siempre tiene su remanente, ¿sí? Gloria al Señor. Jeremías 11 al 10 dice así. Gloria al Señor. Vamos a Jeremías 11. Más adelante, Jeremías 11. Dice así me fui muy atrás, Jeremías 11, aquí estamos. Jeremías 11, 10 dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concretado con sus padres. Yahweh había concretado un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ellos invalidaron, ¿quién? Dice Jeremías, la casa de Israel y la casa de Judá. Sí, las dos casas. Siempre está hablando de las dos casas porque ese es el pacto para restaurar ¿qué cosa? Las dos casas, porque las dos casas tienen que volver a ser una, como dice Ezequiel.
tienen que ser una, ¿sí? Serán justamente las dos varas serán un solo palo en las manos de Yahshua, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces está hablando aquí Jeremías en el capítulo 11, versículo 10, dice, se han vuelto a la maldad de sus padres primeros, ¿sí? Los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concretado con sus padres. Muy bien. Entonces, en el versículo 15 al 17 dice así, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes sacrificadas a las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de esto? Olivo verde, ahí está. Olivo verde es Israel. Olivo verde hermoso en su fruto y en su parecer llamó Yahweh tu nombre. ¿A quién? A Israel. A la voz de recio estrépito. Hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, que te plantó, ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho provocándome a ira con incensar a Baal, ¿sí? Entonces él ha pronunciado un mal, pero no los ha desechado, ¿sí? Los ha dispersado por todas las naciones a la casa del norte, que es la casa de Israel, ¿sí? O también llamada en la palabra del Señor la casa de José, o también en otras oportunidades llamada la casa de Efraín, ¿sí? O la casa del norte, casa de Israel, casa de Efraín, casa del norte, casa de José. Son los 4 nombres que puedes encontrar, ¿sí? Al reino del norte en la palabra. Y la casa de Judá, sí, como la casa del sur o la casa o el reino del sur. La casa de Judá o la casa del reino del sur. Entonces, está todo el tiempo, los profetas están hablando de las dos casas todo el tiempo, o se habla de las dos casas. Jeremías habla de las dos casas, Isaías habla de las dos casas, Ezequiel habla de las dos casas, los profetas menores hablan de las dos casas. ¿Por qué? Tenemos que abrir los ojos y entender que la restauración, sí, que el reino, que el pacto viene para Israel, porque el deseo del corazón de Adonai fue siempre que Israel sea un pueblo unido para adorar a él. Entonces, él renovó su pacto, sí, porque el pacto que les dio, ellos invalidaron, renovó su pacto por medio de Yeshua HaMashiach, y ahora bien, ahora ya no está solo Israel, sí, naturales de Israel, sino que ahora vienen también a ser Israel los injertados en el olivo verde, justamente que es la casa de Israel. Entonces, por misericordia podemos ver que en el capítulo 31 de Jeremías, sí, que ya venimos leyendo hace varios días, dice aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese es el pacto. No hay un pacto con los gentiles, no hay un pacto con la iglesia, no hay. Si tú dices, no, yo no soy Israel, yo soy iglesia, porque muchos me dijeron algunas veces, no, yo soy argentina, eso, ¿sí? Somos peregrinos en la tierra, sí, estamos de paso aquí, pero venimos justamente a ser restaurados, sí, para irnos con el Señor por medio de ser injertados en el olivo verde, que es Israel. En Apocalipsis, vamos a ir al libro de Apocalipsis 14, podemos ver también en el 14:12 dice así. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Adonai y la fe en Yeshua, ¿sí? Aquí está la paciencia de esos santos que guardan los mandamientos, ¿sí? Y que guardan la fe en Yeshua. Muchos guardan la fe, entre comillas, porque no guardan los mandamientos. ¿Y por qué están siempre claudicando en dos caminos? Porque no guardan los mandamientos. Ese es el problema. ¿Por qué hay tantas divisiones en las iglesias cristianas evangélicas? Porque no guardan los mandamientos. Porque justamente no guardar los mandamientos, ¿qué sucedió con la casa de Israel? Por no guardar los mandamientos, ¿sí? Por no guardar Salomón los mandamientos, Yahweh los dividió. Y ese es el fin de todo aquel que no guarda los mandamientos, será dividido, porque la palabra lo dice, no lo digo yo, sí, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Por no guardar los mandamientos de Adonai. Gloria al Padre. Ezequiel 47, aquí es muy interesante porque ya habíamos hablado el programa anterior que Efraín
sí, recibió la doble porción del Espíritu, ¿sí? Y es el primogénito, dice, Efraín es mi primogénito, ¿sí? Nosotros quienes venimos a ser los gentiles, los que éramos gentiles, Efraín, ¿sí? Por eso es que nosotros hoy tenemos la doble porción del Espíritu. ¿Dónde dice esto? Ezequiel 47:13. Dice así: así ha dicho Yahweh el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, ¿sí? José, 2 partes. José tiene la doble porción del Espíritu que le corresponde justamente a Efraín, esa doble porción. ¿Por qué? Porque Jacob le puso a Efraín por encima de Manasés, y el primogénito siempre tenía doble porción. Entonces es por eso que nosotros hoy venimos a tener la doble porción del Espíritu. La palabra en ningún momento se contradice. Mis queridos hermanos, la palabra nunca se contradice. Ella es verdad y cierta en todo lo que dice. Zacarías 8:23. Zacarías 8:23 dice así: así ha dicho Yahweh, Zacarías, un profeta menor, sí, profetizando para los tiempos venideros, los tiempos de Yahshua. Oiga lo que dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, en aquel día acontecerá que 10 hombres, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando dice 10 hombres? Esto es muy interesante, porque la casa del sur, ¿sí? Judá y Benjamín, ¿sí? Las 2 tribus que quedaron con Roboam, la casa del sur, siempre guardaron la Torá, siempre guardaron. Como la fiesta, y las personas dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Judaizante? ¿Qué es esto? ¿Secta? No, 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 no. Israel está siendo restaurada. Entonces, Judá nunca dejó la Torá, nunca. Por eso es que hasta el día de hoy están los judíos. Dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, en aquel día acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Adonai está con vosotros. Oiga, qué interesante. Oiga, qué interesante. ¿En qué tiempo? Así ha dicho, en aquellos días, en los días de Yahshua. ¿Sí? Los 10 hombres de las naciones. ¿Quiénes son los 10 hombres de las naciones? Las 10 tribus de la casa del norte. Va a ser restaurada, está siendo restaurada. Y dirán, iremos contigo. ¿Por qué con un judío? Porque ellos tienen la Torá. Y Yahshua es de la tribu de Judá. Por eso él dijo, Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Qué tremendo esto es, poderoso realmente, poder comprender y poder asimilar, ¿sí? Poder asimilar esto que estuvo escondido para nosotros por años. Primera de Corintios 12:1, acá podemos ver, porque tú me dirás, bueno, sí, nosotros somos gentiles. No, 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 nosotros no somos gentiles. La palabra del Señor dice, Primera de Corintios 12:1-2 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, está diciendo justamente el apóstol, cuando erais gentiles, está hablando en pasado, ustedes antes eran gentiles, ¿sí? Se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Los ídolos hay que llevarlos en camioneta o alzarlos porque no pueden andar solos. Entonces así éramos cuando éramos gentiles. Hoy no somos gentiles, hoy tenemos un Dios vivo que está en nosotros, que nos habla, que vive en nosotros, ¿sí? Y que realmente podemos conectar con Él en todo tiempo. Efesios 2:11 dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, ¿sí? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Por cuanto acordaos de que en otro tiempo, ¿sí? Los gentiles en cuanto a la carne, en otro tiempo, erais llamado incircuncisión, ¿sí? Por eso éramos llamados incircuncisos, porque no teníamos pacto. Éramos llamados gentiles porque no teníamos pacto con el Señor. Entonces, en Romanos, ahí justamente, volvemos a Romanos 11, gloria al Señor.
justamente, ya lo hemos leído, pero dice así, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobediente a Adonai, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Es muy interesante esto porque Pablo en todo tiempo nos habla y nos lleva, ¿sí?, a entender que nosotros no somos mejores que Israel natural, ¿sí?, que no somos mejores, que somos desobedientes y que el Padre llevó todo bajo desobediencia para mirarnos con misericordia a todos, a los que éramos gentiles y a los que eran naturales, ¿sí? Y que nosotros no nos debemos ensoberbecer contra Israel, ¿sí? Porque así como Yahweh cortó y desgajó algunas ramas, también nos puede dejar a nosotros si no permanecemos en esa bondad, como ya lo veníamos viendo. Entonces, en Primera de Pedro 13, 17 dice así. Vamos a leer Primera de Pedro 13 al 17 dice así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yahshua sea manifestado. Esperad, ¿sí? Sed sobrios, entendidos y esperad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes éramos realmente hijos, antes realmente éramos ignorantes, ahora somos hijos obedientes. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Yahshua, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien, acá podemos ver en Romanos, volvamos al número de Romanos, ¿sí? Romanos 6:22. En Romanos 6:22 nos dice justamente lo que venimos hablando, 6:22 al 23 dice así. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Adonai, tenéis, dice, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿sí? Debemos santificarnos para tener la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Adonai es vida eterna en Yahshua HaMashiach. Muy bien, dice pero vamos a leer estos últimos versículos del 33 al 36 de Romanos 11. Dice así, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Adonai. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Dice, para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, aquí en Primera de Tesalonicense, que íbamos a leer antes del corte, dice así, Primera de Tesalonicense 4, del 3 al 5, dice, pues vamos a leer desde el 2, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Yahshua, ¿sí? Pues la voluntad de Adonai es vuestra santificación. La voluntad del Padre es nuestra santificación. Ese es el deseo del Padre. Por eso nos dio su Torah, por eso nos dio sus mandamientos, por eso nos dio sus estatutos. Cuando nosotros no guardamos sus mandamientos, somos desobedientes y nos cuesta santificarnos porque ¿cómo nos santificamos? Guardando su palabra. Su palabra es santa. Entonces dice que cada uno de vosotros sepa... Gloria al Señor. En el 3, ¿sí? El versículo 3 del capítulo 4. Pues la voluntad de Adonai es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Adonai. Tú y yo conocemos al Padre, ¿sí? Se entiende que conocemos
porque entramos en pacto con Él, ¿sí? Porque ya no somos gentiles, como viene hablando Pablo desde el capítulo 1 de Romanos, ¿sí? Entonces dice, no sean, dice, no tengan esas pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Si conocemos a Dios, no podemos andar en pasiones desordenadas. Entonces dice, cada uno tenga su propia esposa. O viceversa, ¿verdad? Porque no está hablando solamente al hombre, sino se da por entendido que está hablando también a la mujer, que tenga su propio esposo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Muy bien. Y justamente dice, oh profundidad, leíamos ahí en el versículo 33 estas palabras que dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Adonai, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿sí? En otras palabras, no son examinables, ¿sí? No son examinables y no pueden ser trazados, ¿sí? Los caminos del Señor, ¿sí? Iremos realmente tan profundo como para entender la abundancia de sus riquezas, es imposible comprender, pero sí tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Y podemos realmente comprender algunas cosas que el Padre nos permite, como por ejemplo poder guardar sus mandamientos. Primera de Corintios 2:16 dice así, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Por eso dice en Jeremías 31:31, que venimos leyendo desde el comienzo del programa, escribiré mi Torá en sus mentes y en sus corazones. Por eso tenemos la mente de Cristo. Si tenemos el corazón circuncidado y aceptamos su Torá y sus mandamientos, tenemos la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es su Torá. Por eso no escribió, según el nuevo pacto, en la mente y en los corazones. Qué tremendo, gloria al Señor, realmente espero que haya sido de muchísima bendición este programa. Nos volvemos. El Padre Eterno te bendiga. Shalom, nos encontramos mañana.